Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Los amantes de la mitología están de suerte porque si hace unos años recomendamos la mitología nórdica de Thor, Odín y Loki de la mano de Neil Gaiman, ahora nos llega una historia de la mitología grecolatina con aroma 100% español, de Emilio del Río, que va por la enésima edición y en un plazo breve de tiempo. Se titula Pequeña historia de la mitología clásica, editado por Espasa, que nos sirve para comprender el pasado y, por supuesto, para entender el presente, pues guste más o menos, somos herederos de la cultura judeocristiana y greco-romana, pues la espiritualidad nos enseña a amar la vida y a ser consecuentes con nuestra fe para servir a los demás, mientras que el derecho romano, por ejemplo, ordena el mundo y la filosofía griega nos ayudó a reflexionar sobre el sentido de la vida gracias a Sócrates, Platón o Aristóteles. El caso es que este es un libro para todos los públicos, pues está escrito de tal manera que lo puede disfrutar tanto un niño de 11 años como un adulto de 60, estando contadas con brevedad y acompañadas de unas ilustraciones de Julius, que son muy significativas. Y en ellos se expresa la idea principal de cada uno de los mitos. También podremos conocer de dónde viene el origen de los centauros y las sirenas. En este ejemplar encontraremos o nos permite entender las grandes historias de la Ilíada y la Odisea. Esa historia entre Ulises y Penélope. Por otra parte, no nos podemos olvidar de Jasón y los argonautas o las 12 pruebas de Hércules. Pero también historias muy significativas y con contenido bastante interesante. Por ejemplo, yo había oído hablar del mito de Sísifo, pero no sabía en qué consistía. Y más o menos, o básicamente, es esa persona que sube una piedra con mucha dificultad por la montaña y cuando está arriba la piedra cae y tiene que volver a empujarla. Por ejemplo, en este ejemplar también conoceremos la historia de Escila y Caribdis. Escila era una joven bellísima de la que se había enamorado Glauco. ¿En qué hora? Glauco era un pescador que se dio cuenta un día de que unos peces que había pescado y había dejado sobre la hierba, al contacto con ésta revivían y saltaban de nuevo al mar. Al observar este prodigio, llevado por la curiosidad, se le ocurrió probar la hierba y sintió lo mismo. Sintió el mismo impulso que los peces, un deseo irrefrenable de sumergirse en el mar. Un día Glauco vio a Escila bañándose en el mar y, hechizado por la hermosura de la mujer, le declaró su amor, pero ella, viendo su aspecto mitad humano, mitad pez, lo rechazó con repugnancia. El despechado se vengó arrojando hierbas mágicas a las aguas donde solía bañarse Escila, y en cuanto tocaron su cuerpo, la muchacha quedó transformada en un monstruo marino. Esto pues nos permite conocer o saber que en el lenguaje cotidiano pues se utiliza la expresión elegir entre Escila y Caribdis. Cada uno tiene unas características porque formaban parte o cuidaban uno de los estrechos por los que pasó, por ejemplo, Ulises. Así que todos los que tenían que atravesar el estrecho debían elegir entre hacerlo por el estrecho de Escila o por el de Caribdis, es decir, entre perder 6 marineros o arriesgarse a perder toda la embarcación. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, y en una semana marcada por la muerte de grandes actores de Hollywood, nosotros dejamos a un lado los momentos tristes para hablarles de los estrenos de esta semana que tienen muy buena pinta. Les hablaremos de la cinta de animación de Pixar Elio, no nos podemos olvidar por supuesto de Superman, y el cine francés hará acto de presencia a través de La Acusación y Tres amigas. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de la cinta estrenada la semana pasada de Parque Jurásico, y no pueden perderse por supuesto la entrevista que tendremos con el historiador Gonzalo Jiménez Tapia, que nos va a sorprender gratamente. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega nada más y nada menos que... Superman, en esta ocasión protagonizada por David Corenswet en el papel de Clark Kent y Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane, que tendrán que enfrentarse al reto de emular a grandes actores que han dado vida a estos personajes. El director James Gunn, un buen director, quería evitar volver a contar otra vez su origen y le apetecía ver a Superman y a Lois Lane juntos en el inicio de su romance. Quería contar una historia de bondad sobre alguien que es mejor que nosotros. Bueno, hay que decir que esta historia está basada en una novela gráfica que hemos disfrutado, All Star Superman, de nada más y nada menos que Grant Morrison y Frankie Telly, que nos ofrece un Superman entre clásico y moderno, siempre fiel a sus ideales de ayudar a los demás, con ese mensaje mesiánico basado lógicamente en el cristianismo, a pesar de que estaba creado por dos judíos como Jerry Siegel y Joel Shuster. Por lo visto, este va a ser el inicio de una nueva saga, por decirlo de alguna manera, que tendrá continuidad a través de Batman y Robin y de Supergirl, porque todos estamos también esperando ese fabuloso estreno. Tenemos las declaraciones de su directora Fotogramas, que son bastante jugosas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, tío, es Superman. Es diferente, por lo visto, estas son las declaraciones de este director, a lo que hemos visto de él en el cine. Me apetecía contar una historia de bondad sobre alguien que es mejor que nosotros, no porque tiene superpoderes, sino porque es menos egoísta y más bueno, pero con perros voladores, robots y monstruos gigantes. Así que no hay que perderse esta historia que promete acción, aventuras, humor, porque como saben ustedes, el actor que inventó Superman, o mejor dicho, cuando se pensó en Superman, se pensó en Harold Lloyd, que le pasaba exactamente lo contrario a Clark Kent. Es decir, que cuando Harold Lloyd se ponía las gafas, todo el mundo decía que era el actor Harold Lloyd, pero cuando ese actor se quitaba las gafas, nadie lo reconocía. Algo similar a Superman, pero todo lo contrario. No se pierdan, por tanto, este nuevo Superman de 2025. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El máximo rival de la cartelera esta semana para Superman no va a ser Lex Luthor, sino sin duda Elio de Pixar, una nueva entrega de ese universo que en esta ocasión está dirigido por dos cineastas, Domi Shi y Madeleine Safarian, dos mujeres que nos cuentan la vida de este chaval, dos personas de cine que participaron en el rodaje de Coco, una historia que nos cautivó a todos y que nos tocó el corazón. Varias han sido las historias que se han contado sobre ciencia ficción con niños. Acuérdense de El extraterrestre de Spielberg, de Los exploradores, de una que me gustaba a mí mucho que era El vuelo del navegante, o de la obra de culto de la animación, El gigante de hierro. El caso es que en esta ocasión pues se cuentan las aventuras de un chaval que responde al nombre de Elio y que vive en un universo extraño, muy extraño, relacionado con el mundo de las extraterrestres y de la ciencia ficción. Tenemos las declaraciones de sus directores que nos venden la película del siguiente modo.
Nos dimos cuenta que las películas de Spielberg tenían una atmósfera especial y empezamos a analizarlas. ¿Por qué no incluir ese universo dentro de nuestra película? Dice, hay una trama secundaria que nos encantó poder desarrollar desde el punto de vista de la tía Olga, donde va dándose cuenta de que está conviviendo con un extraterrestre o con un clon. Nuestra esperanza es que los niños vean esta película y que se animen a seguir una pasión tal que tal vez les lleve a unir fuerzas y hacer amigos de verdad. Para los temas más delicados, como el duelo por la muerte de un familiar, el bullying y el acoso infantil, pues por lo visto se tuvo en cuenta a psicólogos. Esto también lo hicieron de alguna manera para apoyar a esos niños que sufrieron el confinamiento durante la pandemia del COVID. Por otra parte, estas personas pues de alguna manera han tenido en cuenta sus vivencias personales y particulares y nos dicen lo siguiente sobre este trabajo. Recurrimos a nuestra propia infancia. Maddie y yo usábamos el dibujo y el arte como una vía de escape. Cuando nos sentíamos solas o aisladas de niñas, a través de nuestras pasiones pudimos encontrar a personas como nosotras, y eso mismo le sucede a Helio con su fascinación por el espacio. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 2x1 francés, muy francés, ya que te vamos a hablar de Las Tres Amigas, una película de Emmanuel Mouret, en la que se cuenta la historia de una chica que tiene dificultades después de la ruptura con su pareja y que habla o intenta comunicarse con sus amigas de un modo peculiar. Hay que decir que esta cinta del director Emmanuel Mouret pues tiene mucho que ver con el cine de Ingmar Bergman. Acuérdense de ese director de Las Fresas Salvajes, por ejemplo, que nos fascinó a todos y que, aunque sus películas son difíciles de ver, tienen siempre una profundidad impresionante. También ha contado con otros directores de esa misma talla como Eric Rohmer y Vincente Minnelli, que entendían muy bien la forma de ser de la mujer, y también por otra parte se ha tenido en cuenta a Pedro Almodóvar, en palabras del director, y a Robert Altman, o sea que hay un poquito de todo en esta producción. Estas fueron sus declaraciones a Fotogramas. La película no es una comedia romántica ni tiene nada que ver con los modelos femeninos, tan implantados en la cultura moderna, presuntamente también femenina, como los que representan Ally McBeal o Bridget Jones. No se trata de equiparar las inseguridades sentimentales a estas tres amigas con neurosis e histeria, sino de cómo afrontar las rupturas traumáticas o no con tus propias parejas, siendo honesta con cómo eres o necesitas ser, y teniendo en cuenta que a veces se puede hacer daño a terceros.
La segunda película francesa que vamos a comentar hoy la podemos titular como La política de silenciar los problemas en los centros escolares. Esta película se titula La acusación y ha sido dirigida por el francés Teddy Lucy Modeste, donde se cuenta que un profesor es acusado por una de sus alumnas adolescentes de conducta inapropiada. Su inocencia parece no importar nada, siendo abandonado por todos. Tenemos declaraciones de este director que dice lo siguiente: la película es en sí misma un grito, donde hay un grito que quiero creer que hay esperanza en que las cosas cambien, desaparezca el miedo a hablar y a decir las cosas, a evitar malentendidos, ya que los profesores, alumnos, directores de centro, familias y políticos encontremos un lugar común de diálogo y convivencia, como hizo Bertrand Tavernier en Hoy empieza todo, una película que también nosotros recomendaríamos porque es una de las mejores cintas de educación que se han hecho. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te recomendamos Jurassic World Dominion. El cineasta Juan Antonio Bayona, después de su exitoso trabajo en Jurassic World, El Reino Caído, cede su puesto al realizador Colin Trevorrow, que dice que su particular Star Wars fue la primera entrega de la saga primigenia dirigida por Steven Spielberg, que adaptó con acierto la novela del escritor de ciencia ficción Michael Crichton, pues fue a verla con 13 añitos. Por otra parte, y como dato curioso, le podemos decir que, aunque Michael Crichton es un especialista en ciencia ficción, tiene una novela histórica muy entretenida, El gran robo del tren, que dio lugar a una versión cinematográfica protagonizada por Sean Connery, entre otros. Jurassic World Dominion recurre a todos los personajes de ambas sagas, respetando la continuidad y dejando las puertas abiertas para seguir explotando a la gallina de los huevos de oro. A diferencia de Juan Antonio Bayona, pues el cineasta de Barcelona supo darle ese toque humano y profundo que no estaba reñido con el espectáculo visual, Colin Trevorrow nos ofrece una historia repleta de acción y aventuras bastante entretenida, pero los 146 minutos se nos antojan como una excesiva cifra si no hay espacio suficiente para el drama y el humor. Bastante escaso, por cierto, tanto en un caso como en otro. Esta producción, aunque sin entrar en detalles, hace un guiño a la ideología de género sutil y elegante. En otro sentido, este largometraje hace una crítica con sentido común al ecologismo ideológico representado en el discurso del actor Jeff Goldblum, propuesto por la agenda globalista, frente a la defensa de la naturaleza como un tesoro que debemos cuidar y respetar. El tema de la manipulación genética está contado de modo farragoso y desde la óptica de la doble moral, puesto que los planteamientos éticos son válidos para proteger a los animales y su ecosistema. Sin embargo, si dichos planteamientos se refieren a seres humanos, entonces se ningunean como si no fuesen necesarios. Además, la referencia al feminismo radical queda patente al justificar la autoclonación sin necesidad del sexo masculino. Finalmente, la amistad, la unidad ante la adversidad y el amor, después de muchos años de espera, son los puntos más positivos de otra entrega de esta rentable saga sobre dinosaurios, cargada de homenajes a Indiana Jones, representado en el actor Sam Neill, que incluso en la versión española pues está doblado por el actor que pone voz al citado Indiana, es decir, Harrison Ford, así como a todos los capítulos de este universo de bella factura, pues tiene muchísimos guiños a toda la saga, creada, por supuesto, por el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa.
El título All Star fue puesto por el coeditor Dan Didio y hace referencia a una historia en viñetas de los años 40 titulada All Star Comics, en la que se presentó a una de las heroínas más conocidas de DC, Wonder Woman, junto a la Sociedad de la Justicia Americana. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Este All Star Superman es un guiño a la época dorada del cómic, pero se trata de una obra relativamente reciente que pretende aglutinar a todos los personajes que rodean la vida del mítico superhéroe. Los creadores de esta novela gráfica son el dibujante Frank Kitteley y el guionista Grant Morrison, todos ellos grandes profesionales de este mundillo que han sido capaces de modernizar a Superman, pero manteniendo la esencia y ese toque clásico tan importante que ha hecho que las obras perduren con el paso del tiempo. Esto se debe a que sus creadores primigenios, el escritor Jerry Siegel y el dibujante canadiense Joel Shuter, se sacaron de la manga un icono de los Estados Unidos que defendía valores universales. Centrándonos en la historia en cuestión, hay que decir que es realmente dinámica y que homenajea a la célebre obra Las 12 pruebas de Hércules de la mitología griega y romana, pero en versión de ese tipo que lleva los calzoncillos por fuera sujetos con un cinturón. Las viñetas de humor funcionan a la perfección, siendo una de las señas de distinción de este complejo ejemplar, por ejemplo cuando se le caen las gafas. El guión es bastante coherente, aunque el capítulo final destaca por encima de los demás. De todas formas, me encanta el capítulo 3 en el que Superman le regala a Lois Lane un día con superpoderes, junto al capítulo número 6, donde se cuentan los orígenes de este superhéroe por su riqueza antropológica. En este capítulo se narra la entrañable relación entre Clark Kent y su padre adoptivo. En el funeral dentro de una iglesia, se entiende que evangélica, Clark Kent lee lo siguiente: me enseñó que los fuertes han de ayudar a los débiles, que no hay que abusar de los abusones. Me enseñó que tener buen corazón vale más que todo el dinero del banco. Me enseñó sobre la vida y la muerte, y predicó con el ejemplo de cómo ser duro y cómo soñar con un mundo mejor. Gracias, pa. Me enseñó que la valía de un hombre está en lo que hace, y no en lo que dice. Son lecciones que nunca olvidaré. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido miles de aventuras, lo que le ha permitido viajar en el submarino de Isaac Peral, en el autogiro de Juan de la Cierva y, por supuesto, y esto es verdad como la vida misma, ha circunnavegado el planeta Tierra en el Juan Sebastián Elcano. Responde al nombre de Gonzalo Jiménez Tapia y es el autor de Reinas, Exploradores y Villanos de Sara Alejandría Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia en el buque escuela de la Armada Española? Bueno, pues por poner un poco de contexto, no me subí con la princesa Leonor, es decir, a mí me tocó hace ya 3 años, en el 94 crucero de instrucción, y estuve 5 meses a bordo, 28.000 kilómetros, que son unas 15.000 millas náuticas y unos 7 países, y cruce ida y vuelta del Atlántico. ¿Y cómo? Pues fue hasta ahora la aventura de mi vida, es decir, no hay nada igual. Fui el primero y no sé si seré el último periodista en hacer todo el viaje del Elcano con ellos, es decir, con la dotación y los guardiamarinas, y fue una auténtica pasada, hablando mal y pronto. ¿Y los mareos? Ninguno. Mira. Me llamó mucho la atención porque no había navegado en mi vida. Lo máximo que había hecho era subirme a un ferry para ir a las Islas Cíes cuando era pequeño y tiene un poco de guasa que alguien que vive en Madrid y que no pisa y que no ha navegado en su vida pues no se maree. Sí, sí. ¿Y cómo fue la relación con los militares y con los oficiales? Pues muy buena. Es más, hace poco he coincidido con algunos de ellos y en otro sitio y se acordaban y hemos estado en contacto y tal. Fue a bordo, al principio fue un poco duro porque al final yo entraba siendo un marciano en un barco militar, primero por el hecho de ser un barco, que es un barco de 100 metros de eslora, 113 en concreto, y 13 de manga, es decir, de largo y de ancho, que es un barco grande pero pequeño, donde
te cruzas a todo el mundo en todos los actos y te enfadas con uno y no te puedes ir a ningún lado. Que no, en mi caso no me enfadé con nadie. Pero para que la gente se haga una idea de que al final es compartir 5 meses en un espacio muy pequeño con gente de cada uno de su padre y de su madre. Pero vamos, me acogieron estupendamente y de ahí han salido grandes amistades y grandes conocidos. Y yo la verdad es que súper agradecido porque muy bien con ellos, con tanto los guardiamarinas como con el resto de la dotación. ¿Y qué valores destacarías del ejército español? Pues lealtad. Ese es uno de los principales, porque se ven. Compañerismo, esfuerzo y dedicación al trabajo diario que no se ve, por el que no te dan medallas. Sí. Y con el que se consigue que todos los buques y todos lo que trabajan diariamente pues consiguen mantener un estado de alistamiento perfecto y de entrenamiento, y esos son algunos de los valores. Habría muchísimos más, es decir, la educación que tienen yo aluciné con la educación que tienen a nivel, en todos los aspectos, técnica, personal, es decir, humana y técnica. Saben de muchas cosas y luego el trato humano con ellos es también muy fuerte. Bueno, en varias películas hemos visto el trabajo que se hace en la Armada Española. Por ejemplo, tenemos una muy divertida que le gusta mucho a mi hijo, que es Cateto a Babor, y luego también están los guardiamarinas, y de hecho al final siempre este tipo de reportaje o este tipo de películas terminan con la salve marinera. ¿Has tenido la suerte de escucharla? Varias veces, porque en cada acto más o menos que se hacía, uno de los momentos así, la he escuchado tanto cuando llegábamos a puerto como navegando, pero por ponerlo un poco más romántica la historieta, uno de los primeros momentos que la escuché navegando fue cuando en uno de los actos que hicimos a bordo, no sé si era un homenaje que se hizo el primer mes que llevábamos navegando el Mediterráneo. Se hizo un homenaje a los marineros que habían fallecido del Vía de Pitanso, el buque pesquero que había naufragado en costas canadienses, si no me equivoco. Pues se hizo un homenaje en cubierta y ahí se escuchó la salve marinera en medio del Mediterráneo, sin casi buques alrededor y asomando las primeras estrellas de la noche. Eso fue bastante impresionante. Bueno, y ya que estamos hablando de fe, en este ensayo nos encontramos una figura bastante interesante, porque este libro recoge bastante biografía de modo breve, pero siempre contando detalles muy interesantes del testimonio de fe de Andy Warhol. A ver, sorpréndenos. Sí. Pues me quedo igual de sorprendido que vosotros porque lo descubrí hace 2 años, investigué y la verdad es que me quedé bastante alucinado de que Andy Warhol fuese católico, de rito bizantino, es decir, no era porque su familia procedía de Europa del Este y tenían rito bizantino. Tenía en su mesilla, cuando se fueron a vivir a Pittsburgh, a Estados Unidos, desde los Cárpatos en Europa, pues Warhol llevaba consigo siempre un rosario, y durante muchos años en Pittsburgh y en Estados Unidos, en la mesilla de su cama,
tenía una figurita de una iglesia, un misal y algunos objetos más. Era una persona de ir a misa todos los días y con mucha fe. Es más, yo en el libro hablo también porque ya todos conocemos las latas, a los retratos que hace de Marilyn Monroe. de Marilyn Monroe y de otros personajes de la época, pero Warhol pintó también sobre su fe. Hizo diferentes obras religiosas y entre ellas la famosa empresa de joyería norteamericana Tiffany's le contrató para hacer una serie de postales navideñas en torno a 1960 y sacó una serie de postales navideñas con temática religiosa católica que luego la empresa de joyerías vendió por todo Estados Unidos. Y es algo que se desconoce totalmente, pero que yo me quedé flipado. Y es más, a su funeral, que se realizó en el cementerio católico de San Juan Bautista, sí. Asistieron, para que te hagas una idea, Yoko Ono y Calvin Klein, que jamás había pisado una iglesia en su vida. Sí. Es decir, que tela marinera. Sí, sí. Bueno, en este sentido tenemos en España a Fabio McNamara, que era un rey de la movida madrileña y que se convirtió y curiosamente pinta una serie de cuadros muy estrambóticos con unos colores que chirrían bastante, pero en un sentido parecido a las famosas composiciones de Andy Warhol. Pero en este sentido hay que decir que Fabio McNamara, la conversión ha sido tan tremenda que todos sus cuadros tienen que ver con la Virgen María, con Jesucristo y siempre en esos tonos fluorescentes. Anda, pues fíjate, esa historia no la conocía, me la apunto para el próximo libro. Sí. Bueno, así si te parece vamos a dar a un pequeño salto y creo que también nosotros podemos presumir de tener nuestro particular James Bond, que respondería al nombre de Juan Jorge Juan, y nos gustaría saber quién sería este señor, porque no sé si se presentaría con un martini, pero a lo mejor con una botella de un buen vino de Ribera, pues a lo mejor sí. Bueno, pues la historia de Jorge Juan, que aparte de ser una calle céntrica de Madrid, que seguramente mucha gente conozca, es totalmente desconocido. Siempre habrá gente que lo conozca y que dirá, no, por supuesto que es conocido, pero son los menos. Jorge Juan fue espía, científico y marino del siglo XVIII. Fue lo que se conoce como un marino ilustrado, porque era la época de la Ilustración, y fue el que impulsó en España que los marinos, aparte de estudiar el tema militar, de formación, de temas castrenses, también se instruyesen en temas científicos, pues en astronomía, en creación en toponimias, en todo tipo de ciencias que les permitiesen tener un conocimiento mucho mayor, todo tipo de ingenierías de la época. ¿Y qué es lo que mola de Jorge Juan? Pues que desde muy pequeñito entró a formar parte de la Armada Española, y sus primeros pasos fueron en Malta. ¿Qué hacía Jorge Juan en Malta? Porque entró a formar parte de la orden, como caballero de la Orden de Malta. Ah, mira. Que después lo que hizo, siguió con su formación en ciencias y en letras, en ciencias y en temas militares, en la academia, y viajó, formó parte de la primera expedición que organizó España junto a Francia para medir lo que es la redondez de la Tierra.
el diámetro de la Tierra, que no se había medido. Y se midió en Hispanoamérica y en a ver si me acuerdo, y donde vive Papá Noel, que si quieres luego hablamos de él, en Laponia. Laponia. Y la verdad, ahí empezó su aventura científica. Pero al volver, después de cumplir la misión, que estuvo 10 años ahí, llevando al hombro instrumentos de medición, subiendo colinas, bajando para hacer las mediciones, cuando volvió, aparte de escribir un libro sobre el tema, el rey le mandó a Londres como espía. ¿Y qué iba a hacer? Pero era un espionaje industrial, es decir, la idea, ahí le manda para que Jorge Juan se introdujese y aprendiese cómo funcionaba el sistema de fabricación de barcos inglés, tomase apuntes y se lo trajese a España. Pero ¿qué hizo Jorge Juan? Que no había martinis y no bebía martinis, pero sí que se puso un nombre de espía, que era Mr. Joshues, y Mr. Joshues en Londres lo que hizo, aparte de recopilar toda la información sobre la construcción naval inglesa, se trajo de poco a poco a muchos constructores, artesanos, carpinteros, calafateadores y demás, ingleses, se los trajo a España para trabajar en la industria naval española de la Armada, es decir, de los arsenales de la Armada. Entonces se mejoró talento. Se mejoró técnicamente muchos barcos españoles en esa época. Claro, a raíz de todos estos viajes, cuando llega a España, muchos marinos que a lo mejor nos estén escuchando les sonará el sistema Jorge Juan. Y el sistema Jorge Juan es básicamente algo que inventó este marino y que era una forma más ágil, rápida y económica de fabricar barcos. Mediante un sistema que da para una explicación mucho más larga. Pero básicamente lo chulo es que además de espía fue constructor naval porque se encargó de crear un modelo en el que se construirían los mayores barcos del momento que tuvo España, y no solo eso, que a Jorge Juan le debemos los principales arsenales que ahora en los que opera ahora mismo la Armada Española, como el de Cartagena o el de Ferrol. También participó en el de Cádiz, pero se fue luego del proyecto y al final no terminó participando del todo en la construcción del diseño. Sí. Pero básicamente lo que fue en la renovación de aquella Armada española de entonces se lo debemos en gran medida a este hombre del que pocos conocen su historia. ¿Y cómo consiguió infiltrarse en Inglaterra, que siendo la máxima rival de España, a través de alguna manera? Porque si era un personaje era conocido ya, era difícil que hubiese podido pasar desapercibido. Pues en esa época, aunque fueses muy enemigo, las relaciones diplomáticas se mantenían. Así que él fue a Londres a través del embajador español en Londres como para hacer otros, con la tapadera de que iba a hacer negocios y a comerciar. Sí. Y esa era su tapadera. Y a través de esa tapadera se fue moviendo por Londres y haciendo todo lo que he dicho antes. Es decir, que uno de sus benefactores allí en Londres era el embajador de entonces. Sí, sí. Bueno, pues ahora si te parece nos vamos a ir hacia Oriente, y hace unos años leí un cómic, creo que era de Tian, un dibujante de la zona de Tailandia, creo recordar, en el que hablaba de Pol Pot y de los Yemeres Rojos,
y en esa historieta aparecía una lista de objetos que estaban como proscritos. Entonces, uno de ellos era el tema de las gafas. Una persona que tuviese gafas pues era sospechoso. ¿Tú crees que estaríamos tú y yo proscritos por llevar gafas en ese lugar del mundo? Bueno, exactamente hay un poco de controversia, porque es verdad que Pol Pot, en el que hablo yo, le dedico un capítulo en el libro, no te mataba y te encarcelaba porque llevases gafas, sino porque las gafas eran símbolo de ser un intelectual o de ser un universitario, un profesor universitario. Es decir, que todos los símbolos, como las gafas o como pues otras características propias de una persona así que él pensaba estudiosa. Es más, él mismo tiene fotos con gafas. Sí. Pero esa idea popular de las gafas lo que viene a resumir en un mismo símbolo es la persecución que hizo Pol Pot a todo lo que él consideraba que eran influencias de Oriente intelectuales. Pues metió en la cárcel a muchos intelectuales, a profesores universitarios, a académicos, porque él consideraba que para conseguir su independencia tenía que despojarse de todo aquellas influencias occidentales. O sea que aquí en España que hay un viene de ahí. O sea que aquí en España que hay un porcentaje alto en las universidades públicas de intelectuales de izquierda, se hubiese cargado a sus propios compatriotas o sus propios camaradas de partido, casi. Pues imagino que sí, la verdad. Pero es verdad que la idea viene de ahí, de la lucha antiimperialista que sucedió que promulgó Pol Pot en su territorio. Sí, bueno, ahora si te parece vamos a hablar de mujeres importantes, que estas sí me parecen a mí que fueron avanzadas en su tiempo, mujeres valientes también, como por ejemplo Sofía Casanova. ¿Qué nos puede decir de esta mujer? Pues no sé si... Imagino que a nadie le sonará el nombre. Pero a mí tampoco antes de conocerla, también os digo. Pero Sofía Casanova fue la primera corresponsal de guerra que además entrevistó a dos mundos enfrentados. Es decir, al líder comunista, a Trotsky, y por el lado, por llamarlo así, derecha, fascista o tal, a Franco. Aunque Franco no era fascista, porque fascista era Mussolini. Sí. Pero como a los dos figuras antagónicas del mundo de entonces, sí, que estaba separado en bloques, pues entrevistó a Trotsky y a Franco, porque esta mujer gallega estuvo mucho tiempo de corresponsal para varios medios, entre ellos La Voz de Galicia El Faro de Vigo y ABC. Estuvo mucho tiempo en el este de Europa, cubriendo todo lo que fue. Ella vio con sus propios ojos lo que fue la revolución bolchevique y lo que fue el ascenso y la caída de los zares y todo esa... Y la muerte de Rasputín me pareció leer también. Sí. Que es bastante curiosa esa historia y que tiene mucho así de personaje misterioso, que muere de una forma peculiar y después de muchos balazos. Totalmente, sí. Pues ella lo vio todo eso, porque se casó también con un hombre del este del que se separó al final porque porque no y porque no iba la y cosa, ella continuó. ¿El qué? Que no iba bien la cosa. No iba bien la cosa, así que continuó por libre su vida y siempre y se basó, es decir, puso su casa
después de haber ido y venido muchas veces a España, puso su base de operaciones en Polonia. ¿Qué pasa? Que también vivió la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Y en Polonia, entraron los nazis y también pudo ver lo que eran los primeros campos de concentración. Y el terror nazi en Polonia. Así que ella vivió en el meollo de toda esa historia entre nazis y comunistas, lo vio todo. Y siguió trabajando, para que os hagáis una idea, hasta casi sus últimos días. Sí. Hasta 1939 prácticamente. Bueno, y ya que estamos hablando de mujeres, si te parece, nos trasladamos con la imaginación a través de la película de Fred Zinnemann, Un hombre para la eternidad, y vemos que Enrique VIII, por empeño, pues acabó con la vida de Tomás Moro, por enfrentarse por sus creencias al rey Enrique VIII, un hombre que, como las mujeres no podían ir a Oxford, pues se trajo a los mejores profesores de Oxford para que sus hijas pudiesen estudiar. Pero ahí vamos con lo curioso, porque Enrique VIII tuvo una hija, Isabel, la temible Isabel, que creó las patentes de corso para apoyar a Drake con el que para que la piratería pudiese acabar con España. Pero hay una mujer muy valiente dentro de Inglaterra que de alguna manera intentó volver al catolicismo. ¿Nos puede explicar cómo fue esa historia entre Isabel y María de Estuardo, creo que era la mujer de la que estamos hablando, si la memoria no me falla? Pues sí, Isabel era la archienemiga de Felipe II. Y estaba María Estuardo entre medias, que era la reina, por decirlo así, pues era la que era la rival. Sí. O ella o Isabel la veía como una rival a batir. La relevancia histórica de Isabel I, a la que apodaron la Reina Virgen, y que fue reina de Inglaterra, gobernó durante 44 años, pues empezó incluso antes de que naciese y de que fuese reina, porque lo que has comentado tú, Enrique VIII se había divorciado de Catalina de Aragón y había tenido una segunda hija con Ana Bolena, a la que llamaría Isabel. ¿Qué pasa? Pues el Papa excomulga al monarca inglés y se separan y se crea la Iglesia Anglicana. Eso es, sí. Y en ese contexto aparece, con este panorama, la futura reina, que todavía era infanta. Aparece también María Tudor, su hermana mayor, con la que se llevaba 17 años de diferencia. Sí. Además del problema dinástico, Isabel sufrió problemas de salud durante su juventud, y todo eso parece, a simple vista, y viendo cómo trató luego las relaciones con España, que ya venía con mala leche de fábrica. Sí. Porque en el poder, cuando llegó al poder, y en 1588, con la muerte de María Tudor, asciende al trono su hermana Isabel, con 25 años. Fue coronada con el rito romano, pero recuperó el anglicanismo, porque su hermana, María Tudor, había vuelto un poco a los oficios de Roma, es decir, se había recuperado el catolicismo romano del Papa de Roma. Pero su hermana
al ascender al trono, dice que hay que volver al anglicanismo que había instaurado su padre y emprendió una serie de reformas para fortalecer el poder absoluto a nivel territorial y eclesiástico. Hay una cosa muy famosa que es el Acta de Supremacía, en el que recupera las leyes religiosas de su padre, empieza la persecución a los católicos, las misas pasan a ser todas, porque antes se había permitido que hubiese un poco de libertad, ahora pasan todas a ser anglicanas. Sí, además hay una cosa muy curiosa porque había iglesias anglicanas que eran muy anglicanas y otras que eran muy católicas en su estructura para que la gente que se considerase más católica no se sintiese muy separada de la iglesia, porque la nobleza sobre todo estaba muy enfrentada a los reyes en Inglaterra, porque se consideraban católicos y se consideraba que se les estaba engañando. Claro, de hecho, cuando reina Isabel, había obispos católicos, romanos me refiero, no eran anglicanos como tal, y ella los destituye inmediatamente, y luego por parte del Papa, que era el Papa Pío V, excomulga a Isabel en 1570 y la situación ya es insostenible para los católicos en los dominios isabelinos. Sí. Aunque en principio Isabel I va un poco de tolerante, expulsa a los jesuitas una década después de llegar al reinado, y a los que se quedaron los ejecuta. Sí. Así que tan buena me refiero. ¿Y cuál es un poco de limpieza del clero en sus dominios. ¿Y cuál es la paradoja final? ¿Qué es lo que pasó con la descendencia de esta mujer? Pues que Isabel I, lo que sucede es que no había tenido descendencia y nunca se había casado. Porque imagínenlo, para ponerlo en paralelismo, le tocó vivir el mismo periodo que Felipe II. Es decir, al parecer Isabel I era al parecer no, y es un hecho que era una mujer, era la mujer más poderosa del momento, y su homólogo era Felipe II, es decir, que tenía un poder, pero por lo que fuera, no se casó jamás y nunca tuvo descendencia, aunque tuvo varios amantes. Pero, ironías de la vida, antes de fallecer en 1603, Isabel I Tudor designó a su sucesor a Jacobo I, que era hijo de la decapitada María Estuardo. Y es ahí donde retomo con la pregunta del principio, que qué relación había con María Estuardo. Pues Isabel había decapitado a María Estuardo hace ya muchos años, al principio de su reinado. Y como no tenía a quien dejar su reino, pues dijo, pues al hijo de la que he decapitado le pongo de heredero. Así que con Isabel moría la dinastía Tudor y se instauraba la dinastía de los Estuardo en el poder, en el trono inglés, que es algo que Isabel había evitado incluso mediante la decapitación de María, es decir, que al final perdió la batalla. Eso es. Bueno, ya si te parece, se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero sobre Juan de la Cierva, sobre Isaac Peral, pero nos queríamos detener en una especie de hermanamiento, lo he llamado yo, entre España y Estados Unidos. En primer lugar, yo recuerdo de pequeño la primera película que vi subtitulada fue la historia de Buffalo Bill, y hay que decir que Buffalo Bill estuvo en España, concretamente en Barcelona, y por otra parte hay un cómic de Linterna Verde en el que aparece la ciudad de Los Ángeles y se hace referencia
a los conquistadores españoles y de un modo bastante bonito. Y tenemos también en este libro que Felipe Neves fue el que fundó la ciudad de Los Ángeles. Entonces nos gustaría que nos hablase un poco de ese hermanamiento en un par de minutos, porque ya tenemos poco tiempo, pero no nos queremos quedar con la duda, y esta es la guinda que pondría que podemos poner al pastel de este interesantísimo libro. Pues la verdad es que en el libro hay mucha hispanidad, en el sentido de que tanto Estados Unidos como todo el continente americano no sería lo que es hoy sin la presencia española allí. Y no lo digo como un comentario de nostalgia no, son hechos, son datos históricos. Sí. Y lo que bien decías tú de Los Ángeles se llama así, evidentemente el nombre es español, porque en torno a 1780 un español llamado Felipe de Neve fundó la ciudad que en una zona de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, fundó lo que es la Reina de Los Ángeles del río de Porciúncula, es decir, el nombre tiene tela. Sí. Lo que es hoy Los Ángeles. Es más, hay una estatua de Felipe Neve que está en una placita en Los Ángeles, que se llama justamente La Placita, en Olvera Street. Pues ahí hay una estatua de un señor así bien repeinado, y ese señor es Felipe de Neve, que recuerda el legado hispano de Los Ángeles, pero sucede con todo, porque en el libro también hablo de Hernando de Soto, que fue un explorador español en lo que es el Nuevo México y California y la zona del Mississippi, y que a principios del siglo XX los americanos hicieron un coche que llevaba de nombre De Soto, y que el logo del coche era la cabeza de este señor. Es decir, que el legado hispano en Estados Unidos, sobre todo, que aprovecho a decir que el año que viene se cumple el aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que también tuvo un papel importante España, es verdad. Pues se ve también en este libro a través de personajes como Felipe de Neve, que fundó Los Ángeles, y Hernando de Soto, entre muchos otros. De hecho, Bernardo de Galvez, que tuvo que ver mucho en la independencia de Estados Unidos, es un personaje del que hemos hablado aquí en este programa y tiene mucho que ver con Málaga. Ah, sí, por supuesto, es verdad. Bernardo de Galvez es uno de los grandes artífices de la independencia americana, como tantos otros. Hay que se conocen menos, pero que también son importantes. Y en este libro, pues eso, esa parte de hispanidad también está, porque sin meternos más en otros temas... Sí, porque además, por ejemplo, hace referencia en otro de los artículos a Jerónimo, en las películas de John Ford. En algunas hay algunos personajes, los apaches, que hablan castellano en alguna que otra escena, aparece una iglesia de fondo, y todo eso tiene que ver con España, porque John Ford conocía bien la historia, y en algunos detalles pues se ve que también conocía algo de la historia de España y su legado. Pues totalmente, sí. Eso es... Jerónimo hablaba español y muchos otros indios también. Y eso es también porque casi se podría decir que fueron ciudadanos... No se puede... no es correcto a nivel histórico, pero sí se podría decir que vivieron en territorio español en América. Sí, además muchos indios americanos han recuperado sus tierras gracias al Archivo de India que se encuentra en Sevilla. Es verdad, sí. Esa es otra historia que da también para un libro entero. Sí, bueno, pues nos quedamos con el grito de Jerónimo, que tanto se escucha en las películas americanas, y también nos quedamos con tu libro, Reinas, Exploradores y Villanos, el primer libro de Gonzalo Jiménez Tapia. Muchísimas gracias. Bueno, llegó el momento de la despedida.
Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.